Hemos estado hablando de temas, del mismo tema, vaya, pero hoy es el tema enfocándose en otro área. Pero hemos estado hablando de las tentaciones, del pecado, de nuestra debilidad, ¿verdad? De nuestras creencias, de dónde viene el pecado, quién es el que nos hace pecar. Y hoy vamos a ver quién es quien nos hace pecar. ¿De dónde viene? ¿Quién es la fuente del pecado? El tema se llama no vivamos engañados, porque muchos vivimos con un engaño, una percepción diferente. Y Santiago nos está recordando que todo lo bueno viene de Dios. Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y hoy vamos a ver una gran advertencia sobre no vivir engañados. Es lo que nos va a advertir hoy Santiago en estos versos que vamos a estudiar. Y Santiago sigue recordándonos que Dios no es la raíz de tu pecado. Él no te pone a prueba para llevarte al pecado. Y debemos recordar, en Dios hay bondad sin sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Y por la bondad de Dios, Él nos da vida nueva por medio de su palabra, convirtiéndonos en primicias de su creación. Y lo que vamos a ver al final, las primicias, porque hay un propósito. Hay un propósito. Y el propósito de hoy es que seamos iluminados sobre el origen de todo bien y enfrentar la importancia de la acción de gracias a Dios. Y el máximo dador de todo lo bueno, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo bueno. Vamos a preparar nuestra Biblia, abrirla a Santiago 1, 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Y la palabra del Señor dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hoy hay 3 puntos en este estudio. En el verso 16 se va a tratar de no vivir engañados. En el verso 17 vamos a hablar de todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Y el verso 18 vamos a hablar que somos sus primicias. Entonces, estos 3 puntos, espero en Dios que cambie nuestra perspectiva, que nos alinee para que seamos cambiados. Y en el verso 16 sigue una discusión sobre la naturaleza de las pruebas y tentaciones, donde Santiago hace una distinción clara entre la prueba de la fe, que produce perseverancia, que lo vimos en los versos 2 a 4, y la tentación que te conduce al pecado y la muerte, que lo vimos en los versículos 13 y 15 la semana pasada. El pecado nos conduce a la muerte. Entonces hay un contraste que Santiago quiere que entiendamos, que Dios sí te pone a prueba, pero no es para arrastrarte al pecado. Y la tentación sí te pone a prueba, prueba tu corazón, y si tu corazón está mal, te arrastra al pecado. Ese es el contraste. Y al afirmar que Dios no tienta a nadie, Santiago está afirmando la bondad inmutable de Dios. Es lo que está haciendo aquí en estos versículos. Así, la exhortación contra el engaño enfatiza la necesidad de comprender correctamente el carácter de Dios y las fuentes de la tentación. Es por eso que es bien importante que conozcas a Dios, porque tienes que conocer su carácter para que entiendas su bondad, su misericordia, su amor, todo lo que Él es. Asume que el engaño es un peligro real. Santiago nos está dando a entender eso.
y está presente en la vida espiritual. Este engaño podría implicar malentendidos sobre la naturaleza de Dios, especialmente al interpretar las pruebas como tentaciones directamente atribuidas a Dios. Y ese es el problema, que nosotros podemos atribuir a Dios como la raíz de nuestra tentación llevándonos a pecado, y mucha gente lo cree. Mucha gente cree eso. Viven engañados. Por eso el tema es: no vivamos engañados. Y vamos a empezar con Santiago 1:16. Y mira cómo empieza Santiago. Dice: amados hermanos míos, no se engañen. El verso comienza con la palabra amados. Esto es una demostración del gran amor, el gran afecto fuerte y la importancia del tema. Y el propósito es de animar a los oyentes, demostrando un corazón compasivo, es lo que quiere demostrar Santiago, un corazón compasivo, sin quitarle la importancia de vivir de una manera equivocada. Porque Él les quiere hablar de su manera de vivir, de su manera de ser, su manera de creer, su manera de actuar. Y Santiago expresa ese gran amor: amados míos. Pero no le quita la importancia del tema. Y dice: no se engañen. No se engañen. Él les está diciendo: no se desvíen de la verdad. Al ser engañados, esto demuestra un carácter inmaduro en la persona. Una persona que se deja engañar demuestra una carencia espiritual. Eso es lo que demuestra. Y no estamos hablando de un engaño de comprar un carro descompuesto, ni un engaño de alguna inversión. El engaño cual habla Santiago es sobre la raíz del pecado. Ese es el engaño. Aunque es importante, pero ahorita no se está enfocando en un engaño de tus compras, ¿verdad? De tus inversiones, de lo que alguien te vaya a decir. Sino Él quiere que no te dejes engañar en la interpretación del carácter de Dios, de la raíz. Y no es simplemente una cuestión equivocada teológica lo que está expresando, de atribuirle a Dios acciones absurdas, sino de un grave error que compromete toda la vida cristiana. Ese es el problema. Permitir que el proceso fatal del pecado se geste en una vida que se supone que está renovada en Dios o por Dios. Y no debe suceder si somos renovados, si conocemos a Dios. Esto no debe suceder en nosotros. Y Santiago quiere que quede claro, que no haya duda, absolutamente alguna duda, que el pecado no es por causa de la prueba. Esa es la importancia y lo que se enfatiza. El pecado en tu vida y en mi vida no es a causa de la prueba, sino es por los malos deseos que ya existen en tu corazón y en mi corazón. Ese es el problema. Dios prueba, pero la manera en que tú respondes a la prueba demuestra lo que realmente está dentro de ti y dentro de mí. Tu respuesta lo dice todo. Mi respuesta lo dice todo. Y no podemos vivir autojustificándonos creyendo que Dios es quien nos lleva al pecado. Porque somos buenos para echarle la culpa a alguien más, pero no somos buenos para aceptar la realidad. Y les voy a dar unas ilustraciones para que entiendan lo que estamos hablando. Por ejemplo, ustedes están casados, los que están casados. Dios no te va a poner otra mujer o otro hombre
porque necesitas algo mejor o a alguien mejor. Jamás. No te va a poner la secretaria, no te va a poner a la cajera, al cajero. No te lo va a poner nunca, eso no viene de Dios. Lo que sucede cuando tú engañas a tu pareja es porque ya estaba en ti la semilla del engaño en tu corazón. El deseo de engañar a tu esposa, a tu esposo ya existía. Simplemente se activó y accionaste en lo que ya estaba en ti. Pero eso no viene de Dios. Y yo he escuchado personas que, ay Señor, que me han dicho en consejería que creen que Dios se la puso porque su matrimonio estaba mal con su esposa. Lo he escuchado. Y yo digo, ¿really? Eso es lo que tú crees. Otro ejemplo. ¿Alguna vez te has pasado? Cuando vas de compras, pones todos los artículos en el carro de compras y ya está tan lleno el carro que pones los jugos abajo del carro, en la parte de abajo. Vas a la cajera, pones todo tu mandado en la banda y va cobrando, te cobran, pagas y llegas a tu carro, pones tu mandado todo al carro en la cajuela y te das cuenta, ay, el jugo está abajo y el jugo no lo pagué. Ahora, el problema es no el jugo que está abajo que no pagaste. El problema es cómo vas a reaccionar. Vas a decir, Señor, tú sabías que yo necesitaba este jugo. Gracias, Señor, es bendición tuya. O vas a decir, Señor, está mal, no lo pagué, voy a regresarme y voy a pagar. Tú eliges entre el bien y el mal. Si tú crees que Dios te bendijo con ese jugo abajo para no pagar, estás llamándole ratero a Dios. Porque Dios no es ratero, Dios no roba. Y eso, aunque lo hiciste intencionalmente, al darte cuenta que no pagaste y te vas, robaste. Acuérdense, Dios no roba. Entonces, Dios jamás te va a bendecir de esa manera. Te lo puedo garantizar. Ese accidente puso a prueba tu fe, puso a prueba tu corazón y salió lo que realmente hay en tu corazón. Y tomaste ventaja. O lo regresaste y pagaste y luego dijiste, se acabó. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas y que Dios siempre proveerá la salida. O sea, hay una salida. Dios te ha depositado lo bueno y tú puedes elegir esa salida buena o puedes elegir esa salida mala. Vas a elegir lo que te conviene. Y esta promesa, en 1 Corintios, nos muestra que las pruebas son parte del proceso de nuestro crecimiento espiritual. Lo hemos visto en el libro de Santiago desde el principio. Hemos hablado de este tema. Dios no desea que pequemos, escuchen iglesia. Este no es el propósito de Dios, sino que aprendamos a depender de Él en medio de la prueba. Eso es lo que Dios quiere. Y en la prueba tú debes correr a Él. Debes de orar, debes de huir de la tentación y pedirle fuerzas a Dios, sabiduría. ¿Te puedes imaginar un estudiante que se prepara para un examen y el maestro le da preguntas difíciles solo para frustrarlo? ¿Tú crees que el maestro te da preguntas nomás para frustrarte a ti? ¿Para hacerte la vida de cuadritos? No. Ese examen es para demostrar tu conocimiento, para demostrar lo que has aprendido
y en tus respuestas al examen vas a demostrar lo que sabes. Y de igual manera Dios no nos pone a prueba para caer en pecado. Ese no es el propósito de Dios, sino que es para que crezcamos en fe y en carácter. Para eso son las pruebas. Para que aprendamos a confiar en su gracia y verdad en medio de las dificultades. Ese es el propósito, iglesia. No es para que caigas, no es para debilitarte, sino es para fortalecerte, para hacerte fuerte. Si la manera en que piensas está equivocada, entonces vas a vivir de una manera equivocada. Y eso es exactamente lo que Santiago está intentando de prevenir. Es de que no vivamos de una manera equivocada. Y aquí vemos que hay una implicación teológica en el verso que acabamos de estudiar, el primer verso. Hay una implicación para nosotros. Y es crucial obtener un entendimiento correcto del carácter de Dios. Es súper importante. Y Santiago nos advierte sobre la importancia de no caer en las interpretaciones distorsionadas, recordándonos que Dios es bueno y benevolente. Es lo que nos está recordando Santiago, que te quites esa idea errónea, que te quites esa mentira y que te acuerdes que de Dios nomás viene lo bueno, porque Él es bueno. Y nuestra percepción de Dios tiene un impacto lo que tú percibes, lo que tú crees. Tiene un impacto directo en nuestra relación con Él. Nuestra fe y nuestra manera de enfrentar las pruebas de la vida serán impactadas también, si no entendemos correctamente. Y este verso nos insta a ser diligentes en nuestras creencias y en la interpretación que hacemos del carácter divino. Tienes que tener cuidado en lo que crees, en el carácter de Dios, en la función de Dios. Debemos fundamentar nuestras percepciones y creencias en la verdad revelada en la palabra de Dios. De ahí debe ser tu ideología, tu mentalidad. La palabra de Dios, tu fundamento de cómo actuar, tu carácter, la palabra de Dios. La verdad, y escucha, iglesia, la verdad no es simplemente un concepto abstracto, sino que se encarna en las enseñanzas y en el ejemplo de Jesucristo. O sea, defender la verdad no solo requiere de una aprobación intelectual. No se trata nomás de una aceptación intelectual. Oh, sí, yo creo. No se trata nomás de eso, sino es vivir en conformidad con los principios de amor, justicia y santidad. O sea, la verdad implica acción. Es no nomás creer, sino hay una acción. Al aceptar y poner en práctica estos principios divinos, los creyentes estarán mejor preparados para resistir la falsedad y mantenernos fieles a sus convicciones, a nuestras convicciones. O sea, que algo sucede cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios. Algo sucede en tu vida, en mi vida. Hay un cambio radical. O debería haber un cambio radical. Y después de aclarar que Dios no es la raíz del pecado, continuamos con el siguiente verso, que es el Santiago 1:17. Y mira lo que dice. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Santiago fortalece su argumento en el carácter de Dios para demostrar que es imposible que venga algo malo de un ser divino. O sea, Santiago se apoya en el carácter de Dios para apoyar lo que está diciendo. Dice, toda buena dádiva es de Él y todo
y todo don perfecto viene de lo alto. O sea que todo regalo de Dios es bueno. Porque todo lo que Dios da está relacionado ¿con qué? Con su bondad, con su santidad y porque Dios es moralmente bueno. ¿Sí entendieron, iglesia? En esta primera parte del versículo hay dos enfoques. Hay dos enfoques. Hay dos distinciones entre la palabra buena y perfecto. Buena y perfecto. La palabra buena como sustantivo puede significar el bien o los bienes, ya sean materiales o espirituales. O quiero que entiendan esto. Buenas dávidas. ¿Qué significa buenas dávidas? Significa, podría estar enfocándose en los buenos obsequios. Puede referirse a aquellos que son beneficiosos y promueven el bienestar, como la salud, las relaciones y las provisiones materiales. Eso podría ser las buenas dávidas. Don perfecto podría implicar aquellos que conducen a la plenitud y realización espiritual, trascendiendo lo material para incluir la salvación, la sabiduría y la madurez espiritual. Esos son los dones. Primeramente, vamos a enfocarnos en las buenas dávidas, en los regalos materiales o naturales que nos da nuestro Señor. Lo material, escuchen, iglesia, lo material son para disfrutar aquí en la tierra. Todo lo material lo disfrutas aquí en la tierra. Y están conectadas con la providencia de Dios. Todo lo que tienes. Primera Timoteo 6:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. O sea, Dios es bueno. Disfruta lo que Él te ha dado, poco o mucho, no hay problema. Disfrútalo. Viene de Dios. Salmos 85:12 dice: ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. O sea, todas tus bendiciones en esta tierra son de Dios. Lo que cultivamos, dice la tierra. Todo. La verdura, vegetables, todo lo que sale, todo lo que tú y yo comemos, todo lo que está allí es bendición de Dios. Todo lo que cultivamos, tu trabajo, tu casa, tus vacaciones, disfrutar tu tiempo en familia, todo son dávidas de Dios y son buenas. No son para maldecirte, no son para hacerte mal. Todo es bueno y gracias a Dios por su bondad. Y no solamente Dios es bueno en lo material, porque lo material nos gusta, familia. Nos gusta el material. Y mucha gente se enfoca nomás en lo material, en las dávidas. Pero Dios no solamente es bueno en lo material, sino en lo espiritual también. Todo don perfecto viene de lo alto. Nos enfoca en todo lo que completa nuestra vida espiritual, lo que fortalece nuestra fe. Fíjate qué tan bueno es Dios. Nos da dones para que seamos fuertes, para crecer, para nuestra fe, para salvación, para sabiduría, para madurez espiritual. Ese es el don o los dones que Dios te da. No la gente que los dones de lengua es todo eso que no te sirven para nada, no te edifican para nada, sino los dones buenos para crecer en santidad, para perfeccionarnos. En eso se enfoca Dios. Ellos nos van a ayudar a ser perfeccionados, nos van a fortalecer convirtiéndonos en hijos fuertes y obedientes. Para eso son los dones. Y la doble mención de las palabras dávidas y dones
indica una visión holística de la generosidad de Dios que satisface nuestras necesidades terrenales y espirituales. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Padre! Se enfocan en tu vida terrenal y en tu vida espiritual. Te da para todo. ¡Cuán grande es nuestro Señor! Y tenemos que entender que Dios nos hace completos en lo terrenal y en lo espiritual. Nos hace completos con sus dones. Con todos sus dones nos completa el Señor. Dios en su bondad nos somete a sus hijos a tentaciones insuperables, sino que les proporciona los dones necesarios. Escuchen, nos da los dones necesarios ¿para qué? Para resistir las tentaciones. Él no los da. Su propósito es santificarnos y no destruirnos, iglesia. Ese es el propósito de Dios. La providencia divina nos asegura que ninguna tentación supera nuestra capacidad de resistirla. No puede. Siempre y cuando confiemos en Dios y en su gracia. Esa es la diferencia. No podemos ser vencidos, iglesia. No podemos. Entonces, esta es la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué caemos bajo la tentación? Pregúntate por un momento. ¿Por qué caemos en esas tentaciones? Si Dios no es el autor del pecado y Él mismo nos da la salida que nos proporciona los dones necesarios para que tú y yo salgamos victoriosos, ¿cuál es el problema? Tenemos los dones, tenemos conocimiento, el Señor no es la raíz. ¿Dónde está la falla? ¿A quién vamos a culpar? ¿Vamos a seguir culpando a Dios? ¿Vas a culpar a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus vecinos? ¿Vamos a seguir culpando a todo el mundo? ¿Esa es la respuesta, iglesia? La respuesta es no. No. La falla está en ti y en mí porque no corremos a Dios, sino corremos al sentido contrario. Porque los dones ya están dentro de nosotros. Si tú eres salvo, los dones ya fueron depositados en tu corazón. Ya están. No hay cuestión, no hay duda que tú tienes los dones, tú tienes el poder para vencer toda tentación. Tú y yo lo tenemos. El Hijo de Dios corre a su Padre. Tiene confianza en pedirle sabiduría y fuerzas para salir de la tentación. Porque Dios es bueno. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Dios es bueno. Si tú, que tienes malos y buenos sentimientos, pensamientos mezclados en tu corazón, damos buenas dádivas a nuestros hijos, con mucho más razón un Dios bueno, perfecto, solamente nos dará cosas buenas. Él es completamente bueno y no podrá salir nada malo de él, iglesia. Nada malo. Fíjate, al final del verso 17 hay una gran seguridad de que Dios jamás cambiará. Hay un sello que Santiago nos da. Y Santiago termina el verso 17, dice: desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí está la garantía que Dios jamás nos dará algo bueno y luego te va a dar algo malo. No puede. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que Dios es el Padre de las luces.
Santiago está apuntando al poder creativo de Dios. Nos está apuntando ahí. Que Dios creó las estrellas, el sol, la luna, todo lo que ilumina el firmamento. Dios es el creador. Esto refleja el papel de Dios como creador y sustentador, haciendo alusión a su pureza, conocimiento y revelación. O sea que en este verso 17, Santiago nos dice implícitamente que es imposible que el Dios de luz sea el autor de cosas tenebrosas, o que el Dios regenerador nos dé dádivas que no vayan a contribuir a nuestro crecimiento como hijos suyos. Eso es lo que Santiago quiere que entiendamos. Quiere que cambie nuestra perspectiva, nuestro razonamiento. En Dios no hay doble ánimo, iglesia. No lo hay. En Él no hay hipocresía, no hay inconsistencias. Tú y yo, desafortunadamente, podemos aparentar ser buenos. Podemos engañar a las personas haciéndole creer que somos súper santos. Incluso en nosotros hay un nivel de hipocresía en nuestras vidas, sí lo hay. Y somos personas inconsistentes. Y nosotros damos conforme nos sentimos. Dependiendo si me cae bien o si la persona me cae mal, todo depende de mi estado de ánimo para dar. Si alguien me cae súper bien, le vamos a hacer todos los favores a la hora que sea y cuando sea. No le vamos a negar nada. ¿Sí o no, iglesia? ¿O soy el único que piensa así? Yo creo que eso es como pensamos muchas veces, como reaccionamos muchas veces. Y el que nos cae más o menos, ponemos excusas. Es que estoy ocupado, es que voy a ir a la iglesia, voy a ir a un grupo de hogares. Y es martes y son viernes, imagínate. O sea, inventamos todas las excusas para no accionar, para no ayudar. Y Dios no es así. Él es 100% bueno. Dice Santiago, con Él no hay cambio ni sombra de variación. O sea que estas palabras nos llevan a un atributo de Dios. Y nos lleva a la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios jamás cambia. Santiago describe a Dios como el Padre de las luces celestiales, destacando su papel como creador de los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. Y las sombras cambiantes en un contraste con la naturaleza de Dios, lo que implica constancia y estabilidad en el carácter de Dios. Por eso usa esas palabras Santiago, para que entiendamos ese contraste. A diferencia de las luces celestiales que varían, escuchen, esto es lo que Santiago quiere que entendamos. Las luces celestiales van a variar del día a la noche, la fase de la luna a las posiciones de las estaciones. La naturaleza divina es inmutable. Es decir, quiero que vean la diferencia, cómo Santiago hace ese contraste. Dice, el sol de la luz plena al mediodía es fuerte, ¿verdad? Al mediodía el sol es súper fuerte, mucha luz. Al mediodía se baja la fuerza del sol, ¿correcto? Y en la noche el sol ya no da luz. Hay variante, es variante, hay sombra, ¿correcto? Cambia el sol, su fuerza, su intensidad. Y a diferencia del sol, el carácter de Dios no cambia. La luz de su verdad y santidad permanece constantemente. Por eso dice que Dios es así. La constancia en la naturaleza de Dios debe fomentar en ti y en mí la confianza
y la seguridad. Debemos tener mucha confianza en Dios, toda nuestra confianza en Él. En un mundo propenso al cambio y a la inconsistencia, los hijos y las hijas pueden encontrar consuelo en el carácter inquebrantable de Dios. Su carácter no cambia, iglesia. Su carácter no es humano. Y este aspecto nos debería animar a confiar en las promesas y en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él sigue siendo el mismo en todas las circunstancias. Él es eterno en toda la eternidad. Él no cambia. Él es siempre el mismo. Confía en el Dios verdadero. Confía que Él nunca cambia. Él es fiel y jamás habrá variación en Él. Jamás, iglesia. La bondad de Dios es como el oro puro, inalterable por el tiempo. El oro puro nunca cambia, lo puedes dejar ahí por años, 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 años y el oro puro sigue siendo oro puro. Lo derrites, es oro puro. Se hace sólido, es oro puro. Igual Dios, Él es puro, Él es santo. La santidad de Dios es perfecta y constante. Él es el estándar de la bondad, iglesia. Y como tal, no puede mejorar ni empeorar. Dios no puede ser más mejor o menos mejor o peor. No puede. Él es lo máximo ya. Santiago 1:17 nos lleva y nos dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Wow, qué promesa tan hermosa aquí. En el principio de este verso enfatiza la soberanía y la gracia de Dios, porque Él es quien inicia el acto de salvación. ¿Sí escucharon? Él lo inicia. Cuando Santiago usa las palabras su voluntad, eso remueve todo esfuerzo humano y todo deseo humano. Tú no tenías ninguna voluntad, yo no tenía ninguna voluntad en creer en Dios. El humano no inicia el proceso de la regeneración, quiero que entiendan. Dios es quien en su soberanía comienza el proceso de regeneración. La salvación es por gracia y no por medio o por mérito humano. Y lo vemos en Efesios 2:8-9. Y su palabra dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La afirmación de que la salvación es un gran regalo inmerecido de Dios y no algo que ganamos por nuestras buenas obras o elecciones, contradice directamente la teología arminiana. Ellos creen que son salvos porque ellos eligieron a Dios. Dios nos elige a nosotros por su soberanía y gracia. Y esta afirmación subraya la soberanía de Dios en la salvación, iglesia. A diferencia del arminianismo, que enfatiza el libre albedrío, humano como el factor determinante en la salvación, esta perspectiva afirma que la salvación es un regalo incondicional de Dios. ¿Cómo podemos creer nosotros que Romanos mismo dice que no hay nada bueno en nosotros, que por lo cual no podemos elegir a Dios? Dios nos elige a nosotros. No hay ningún poder humano en nosotros, en nuestra maldad, en nuestro pecado, que podamos elegir algo bueno, iglesia. Y yo no sé la gente cómo puede creer eso. La misma palabra de Dios confronta esa doctrina falsa. Juan 15:16 dice:
ustedes no me escogieron a mí. Mira, la misma palabra lo dice. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. ¿Quién nos escogió? Ahí está. La salvación es un acto de gracia divina, no es el resultado de una elección humana. No puede ser. Somos elegidos con un propósito, iglesia, y esto quiero que se lleven en el corazón, si no se lleva nada más. Somos elegidos con un propósito: renacer en la verdad, que es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el verso 18. Dice, y Pedro también lo afirma. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En el verso 18, Santiago dice: Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad. La palabra de la verdad es el instrumento de nuestro nacimiento nuevo. Ese es uno de los instrumentos. En el Nuevo Testamento esto tiene dos significados. Es por medio ya sea del Evangelio o de la revelación de Cristo en su palabra. Y aquí significa el poder y la autoridad de la verdad de Dios en lo que respecta la salvación. Es la semilla depositada en nuestros corazones, llevándonos a una transformación y renovación espiritual. Solamente esa semilla en ti nos puede llevar a esa regeneración, a esa transformación. El efecto transformador de la palabra verdadera es central, iglesia, ya que al escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio, las personas nacen a una vida nueva. Nacemos una vida nueva. De la muerte espiritual resucitamos a una vida nueva espiritual. El renacimiento no es simplemente en lo moral, es mayor que eso. Es un cambio de nuestra naturaleza pecaminosa. Nacer es la palabra, nacer por medio de la palabra. En esencia, el nuevo nacimiento nos da un nuevo propósito en la vida. Les voy a dar 3, iglesia. Número 1, vivir para la gloria de Dios. Nuestra vida ya no se centra en nosotros, sino en honrar a Dios en todo lo que hacemos. Número 2, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Actuamos de una manera que refleja nuestra nueva identidad como hijos de Dios, buscando, agradando y obedecerle a Dios. Y número 3, en nuestro renacimiento es disfrutar de la comunión con Dios. Tenemos una relación cercana e íntima con Dios como Padre amoroso. Son 3 cosas que deben estar efectivas en tu vida. Y mucho más, solamente son 3 puntos que los di. Comunión, cómo vivimos, y nuestra confianza con Dios. Hay un propósito en la salvación. Hay un propósito. Hay un propósito en nuestra regeneración. No solamente somos salvos y quedó allí. Ya eres salvo, vive tu vida como quieres. No es así, iglesia. Somos salvos para que al final seamos, escucha, iglesia, somos salvos para que al final seamos las primicias de sus criaturas. Qué hermoso es eso. Dios nos ama tanto que nos salva para que tú y yo seamos sus primicias, iglesia.
De acuerdo al Antiguo Testamento, los primeros frutos y los primogénitos eran consagrados a Dios. O sea que en nuestra regeneración, tú y yo somos consagrados, iglesia. Somos separados. ¿No se emocionan con eso? Las primicias eran la posición especial de Dios. Por eso el pueblo de Israel llegó a ser llamada primicias. Israel era santidad a Yahweh. Primicias de su cosecha, iglesia. Y de acuerdo a lo que vemos en este pasaje, Santiago establece que en el nuevo pacto las primicias de Dios son producto de su voluntad. Sí, tú y yo somos primicias de Dios por su voluntad, porque Él lo eligió así. Sí, estas personas imperfectas somos primicias de Él, porque Él lo eligió. Las primicias es lo que fue engendrado por medio del Evangelio, iglesia. El Evangelio nos transformó, nos cambió. Primicias para Dios y para el Cordero somos. Lo que significa que somos especiales y apartados por Dios. Tú y yo. Apartados. ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? Nos ha hecho renacer. ¿Por qué tomó esa iniciativa? Porque así lo quiso. ¿Cómo realizó esta obra en nosotros? Por medio de la palabra de la verdad. ¿Qué finalidad ha perseguido en ella? Que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Llévense en eso en el corazón, iglesia. En el mundo de tanta prisa, en este mundo de prisa, inestabilidad y cambio, es fácil perder de vista lo verdadero, lo que es importante. Santiago nos lleva a fijar nuestra mirada en la inmutabilidad de Dios. Como creyentes, podemos caer en la tentación de creer que nuestros logros y bienestar depende de factores terrenales. Sin embargo, al reconocer que todo viene y que todo bien es dado por Dios, nos ayuda a cultivar la gratitud y la humildad cuando reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios. Reconoce la multitud de bendiciones en tu vida que son de Dios, incluso en medio de las pruebas. Lo bueno viene de Dios, iglesia. Reflexionen diariamente sobre las formas en que Dios provee y sostiene continuamente. Y para concluir, a través de este pasaje, Santiago nos invita a dirigir nuestra mirada al Padre de luces, origen de todo bueno y perfecto. Es un llamado, iglesia, a recordar y vivir nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo. Testimonio evidente de su gracia y amor. Cristo es su testimonio evidente de la gracia y del amor de Dios. Mantengamos alertos de las cosas que nos atraen, iglesia, para no dejarnos seducir por las ofertas del mundo, por lo que el mundo llama bueno. Y hay que permanecer arraigados en la verdad y en la fidelidad de Dios. Pongámonos de pie, iglesia, para orar.